¿Cuántos de ustedes creen que el Señor, nuestro Dios, es merecedor de toda la gloria, toda la honra y toda la adoración? Quiero decirte algo. Así se llama el mensaje de hoy. El Señor es merecedor de la gloria, de la honra y de la adoración. Vamos a ver. En Génesis 1:1 dice la palabra de Dios que en el principio hizo Dios, o en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué es el principio? El principio es el comienzo de algo. Y en ese momento ya Dios estaba, ya Dios era. Antes del principio era Dios. Él era antes del principio. Es más, mire lo que dice Apocalipsis 1:8. Dice que Él es el principio y Él es el fin. Él lo abarca todo. El apóstol Pablo dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. El rey David dijo, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si me voy hasta el mismísimo lugar donde están los muertos, allí estás tú. Si me voy al Seol, donde quiera que esté, ahí está tu presencia. El Señor es aún más grande que el universo entero. Él lo ha hecho todo. Nada, sin Él, nada de lo que existe existiera. En Colosenses 1:16 y 17, vamos a leerlo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que existe. Tú existes. Tú fuiste creado por medio de Él y para Él. Fuiste creado para la alabanza de su gloria. En los últimos tiempos, exactamente el 9 de mayo del 2019, hace 2 meses atrás, leía yo en la internet ayer unas noticias que dice que por medio del telescopio Hubble, la NASA capturó la imagen de, oiga bien esto, 265,000 galaxias. El 9 de mayo, un mes atrás, un mes y pico atrás, 2 meses atrás, póngale. Todavía no estamos a 9 de agosto. El telescopio Hubble de la NASA capturó la imagen de 265,000 galaxias. Todos ustedes saben que es una galaxia. La Tierra está en una galaxia con aproximadamente 10 planetas, aunque siguen descubriendo planetas, imagínate. Pero eso ha existido toda la vida, eso ha existido desde el principio, y eso lo hizo nuestro Dios. 265,000 galaxias, con sus soles, con sus lunas, con sus planetas, con sus órbitas. Y Él tiene el control de todo, para que no haya una catástrofe. Y todo lo hizo con un propósito. Deme luz, por favor.
Gracias. Imagínense usted, 265,000 galaxias. Pónganse a pensar lo que es eso. Lo oímos fácilmente, pero no lo analizamos. Pero cuando lo analizamos nos maravillamos. 265,000 galaxias. Ya quisiera yo tener $265,000, aunque sea. Ahora usted puede vislumbrar la grandeza y la majestuosidad de nuestro Dios. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él tienen vida. Veamos qué nos dice Romanos 1, 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce nos es manifiesto, pues Dios nos lo manifestó por medio de las cosas creadas. Dios es espíritu, dijo Jesús. Pero podemos tener un vislumbre de Él por medio de las cosas creadas. Y de eso yo les estoy hablando en esta mañana. Porque las cosas invisibles de Él, como por ejemplo su eterno poder y su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que se ven, por las cosas hechas. De modo que no hay excusas para negar la existencia de Dios. Y las cosas que se ven te están anunciando que hay un creador que las hizo. Tú y yo somos un milagro. ¿Sabías tú que la bomba que hay en nuestro corazón tiene fuerza para tirar un chorro de sangre a 30 pies de distancia? Hello. Aproximadamente a 30 pies de distancia. Y desde el día en que naciste, está bombeando y no se ha parado. ¿Sabías tú que la oruga, ese animalito tan insignificante, tiene 228 músculos en su cerebro y todos están separados? ¿Y quién hizo eso? Y todavía muchos cristianos, como dice el apóstol Pablo, para vergüenza lo digo, no conocen a Dios. Todavía muchos cristianos estamos afligidos porque pensamos que no nos va a suplir nuestras necesidades o que no nos puede sanar un dolor de barriga. Amados, miremos la grandeza de Dios en la naturaleza, en la existencia, en el sol, en los planetas, en las galaxias, en todas. Instruyámonos, porque entre más conocemos de las cosas hechas, más admiramos al creador de esas cosas. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. La Biblia dice en Efesios 2:8 que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto, o sea, la salvación no es por nada que nosotros hayamos hecho, pues es un regalo de Dios. No somos salvos por obras, para que nadie se gloríe en aquella obra que haya hecho.
Nadie merecía la salvación, es un regalo por medio de la fe. Y aún la fe, Él nos la dio para que le creyéramos. La palabra dice en Efesios 1, del 3 al 6, que Él, por su soberanía, o sea, por su voluntad, nos hizo aceptos en el amado. Él, porque Él quiso, por su voluntad, por su soberanía, nos hizo aceptos en Cristo Jesús. En otras palabras, vamos a ver cómo te va a quedar el ojo con esto que voy a decir. En otras palabras, tú y yo no aceptamos a Jesús. Jesús no, el Padre nos aceptó a nosotros. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo me escogió en Cristo Jesús. Eso es lo que dice su palabra. Y aunque yo no la entienda, yo la creo. Y eso es fe. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió con ese propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso que el profeta Isaías dice en Isaías 35 que este camino, el camino de Dios, será llamado camino de santidad. Y por eso es que Hebreos dice: seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces hay un propósito para que fuésemos hechos santos y sin manchas delante de Él. Sigamos. Dice: en amor, nos escogió en amor, habiéndonos predestinado antes que nacieras. Ya nacimos predestinados. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, su soberanía. No por obras, sino porque a Él le plació, Él quiso que fuera así. Más agradecidos entonces, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Él nos aceptó en el amado. Toda gloria y toda honra nuestra queda descalificada. Toda la gloria, toda la honra sea para Él. Dale un aplauso fuerte. Ahora, después de saber todas estas cosas acerca de nuestro Padre Celestial, acerca de Él, que es grande, que es todopoderoso, óigalo bien, después de saber todas estas cosas acerca de Él, lo menos que podemos hacer es tirarnos de rodillas. Pongan atención y no se me descuiden, porque yo tengo 7 ojos para ver toda la congregación a la vez. Son los 7 espíritus de Dios. Oiga esto: después de saber todas estas cosas, ¿quién es Él? Lo poderoso que es, lo grande que es, y lo que ha hecho por mí, lo que ha hecho por nosotros. Lo que menos podemos hacer es que cuando sabemos estas cosas y las entendemos, las analizamos, tirarnos de rodillas como un musulmán con la cara al piso y adorarle, adorarle y adorarle y llorar delante de su presencia. Amado,
esa hora que tu corazón está bombeando, que debes darle gloria, honra, reconocimiento y agradecimiento a nuestro Dios, al que nos da la vida, al que nos sostiene, al que nos protege, al que nos soluciona, al que nos provee, al que nos da la salud, la familia, el techo, al que nos tiene en este país, el que nos escogió para esta salvación tan grande, a ese que para salvarnos tuvo que entregar a su Hijo unigénito para que muriera en una cruenta cruz por ti y por mí, y derramara hasta la última gota de sangre para redimirnos de nuestros pecados, para poder darnos vida eterna. El apóstol Pablo dice: ay de mí si tuviera en poco esta salvación tan grande. Para darnos vida eterna tuvo que entregar a su Hijo para que lo masacraran, para hacernos, y como si fuera poco, hacernos miembros de su familia, hacernos hijos e hijas de Dios. Y como si fuera poco, darnos el derecho de tener una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, herencia eterna reservada para nosotros allá en los cielos. Yo sé que ustedes han escuchado esto miles de veces, lo han escuchado, pero no lo han analizado, no lo han digerido. En eso consiste la palabra de Dios, en digerirla, analizarla, escudriñarla, vivirla. Yo sé que Cristo murió por mí. Solo sabe hasta el diablo. Pero ¿cómo murió? Ponte en los zapatos de Cristo. Ponte en los zapatos de Cristo, a ver. Y lo hizo por ti. Porque lo que le hicieron a él, nos tocaba a nosotros pagarlo en el infierno por toda una eternidad. Entonces, vivamos de manera que le demostremos al Padre que le agradecemos lo que hizo su Hijo Jesucristo por nosotros. Nadie se ha puesto a pensar esto. Yo a veces me he puesto a pensarlo. Esto que le voy a decir: cuando usted se puya con una espina, cuando usted está cortando unas rosas, ¿verdad? Y de pronto tú sabes que la rosa es bonita, pero tiene espinas, ¿no es así? Y usted se puya un dedo y le queda ese dolor, ¿verdad? A Cristo le pusieron no una espina, sino una corona de espinas en su cabeza, y cuando se la colocaron, ¿tú sabes qué hicieron? Le dijeron, gracias, se burlaron de él y le dijeron, le pusieron un trapo en la cabeza y le dijeron: profetiza para ver quién fue el que te golpeó. Y entonces dice que con una caña, ¿sabe? Un palo, lo golpeaban, como tenía un trapo en la cabeza, lo golpeaban en la cabeza. Y cuando lo golpeaban, le daban era la corona. Y cuando le golpeaban la corona, las espinas que eran así de grandes se le encajaban en el cráneo, por ti y por mí. Y se burlaban y lo escupían y le decían: si eres profeta, profetiza para ver quién fue el que te golpeó. De las 168 horas creo que tiene la semana, solamente le queremos dar 2 al que nos cuida, al que nos protege, al que nos guarda. Y el Señor te está dando chance a que reacciones. El dinero, las cosas materiales no se arreglan con nuestra fuerza, porque tendríamos de qué gloriarnos. Las cosas materiales se arreglan con la fe, creyéndole a Dios que Él es mi suplidor. Él suplirá todo lo que me hace falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús.
nos ha hecho miembros, mira, hasta herencia y todo. Tras que le matamos el hijo y nos da, y nos hace, y nos lleva para su casa, y nos hace hijos de él, y nos da herencia. Conchudo. No, amado, despertémonos del sueño espiritual y nos alumbrará Cristo. Cuando venimos a la iglesia, vengamos temprano, levantémonos temprano. Hoy es día de ir a la casa de Dios, hoy es domingo. Me levanto a más tardar a las 8 y ya para las 9 estoy listo saliendo, porque yo no me pierdo de esta fiesta. Porque este es un honor y un privilegio que Dios me da, pertenecer al cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra. Por último, Efesios 1, del 16 al 23. Está hablando el apóstol. Ahora, te voy a decir quién era el apóstol, para darte una entradita. Está hablando del apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol? Era un abogado. Era bien importante. En su época era más importante que tú y que yo. Era un hombre de alcornias, estudiado, hombre de letras, y era líder y jefe entre los judíos. ¿Y tú sabes qué dice? No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Oyó? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. La persona que llega tarde a la iglesia, la persona que se duerme en los servicios está atada. La persona que no levanta sus brazos, que no adora, es porque no le ha amanecido y es porque no tiene, porque sus ojos espirituales no se le han abierto. Esto que está diciendo el apóstol Pablo, ¿oyó? No se le han abierto sus ojos espirituales. Dice, para que entienda cuáles son las riquezas de su gloria en la herencia, de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual, esa fuerza, ese poder, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y lo sentó sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todavía no sabemos quiénes somos. Y todavía hay que decir, ¿cuántos aplauden al Señor? Oye, para que los aplausos broten espontáneamente. Ese poder que lo levantó a los muertos y que lo sentó a la diestra del Padre, y que es mayor que todo, no, que todo nombre que se nombra ahora en esta vida, en este siglo, en el venidero, en los cielos, en los infiernos, en donde quiera, y sujetó todo bajo sus pies, y sobre todas las cosas lo dio por cabeza a la iglesia. Y tú y yo
somos la iglesia. No hay diablo que se pare delante de ti. Lo pones a chillar llanta cuando tú lo crees y lo dices con fe. El poder de Dios es mayor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ellos tienen poder, no voy a desconocer. El diablo tiene cierto poder y los brujos tienen cierto poder. Y cuando te maldicen, te hace daño si no te paras firme y peleas la buena batalla de la fe. No los puedes ignorar. El apóstol Pablo dice: porque no ignoramos sus maquinaciones, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ellos tienen cierto poder, pero escrito está: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces nosotros. ¡Gloria a Dios! ¡Ponte de pie! Te quiero enseñar algo. El servicio no termina con la bendición. El servicio termina en la cafetería. Porque dice la palabra de Dios que en el principio los discípulos perseveraban viniendo en el templo, en las casas, en la oración. ¡Ay! Los martes y los sábados perseveraban en la palabra, en el estudio de la palabra, perseveraban en la comunión unos con otros. La comunión es allá afuera. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, gusto conocerte, bienvenido a nuestra iglesia, aquí estamos para servirte. ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu teléfono? Somos hermanos. Esa es la comunión unos con otros. Y en el partimiento del pan, las casas fuertes se están multiplicando. Abra una célula en su casa. Abra una célula en su casa. Invita a los hermanos. Parta el pan con ellos, porque eso es parte de la vida cristiana. Tenemos que apartarnos ya del mundo, porque somos santos. Fuimos llamados a santidad. Dice que, me faltó un versículo, el 23, dice: la cual es su cuerpo, ¿quién? La iglesia. Es un honor ser parte del cuerpo de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Debe su aplauso fuerte al Señor. Gracias a Dios. El Señor es digno de toda la gloria, de toda la honra y de toda la adoración.